Porque en la palabra del Señor dice, escúchame bien, en la palabra del Señor Juan 5:39 te dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay que leer la palabra del Señor, hay que esculgar, hay que escudriñar, hay que buscar ahí cada versículo bíblico. Y pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios que te ayude. Esa era la iglesia primitiva, una iglesia que le gustaba la enseñanza. Ahora, otra característica de la iglesia primitiva, era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. Escúchame bien, en la otra parte del versículo 42 te vas a dar cuenta que la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Aleluya, gloria a Jesús. Era una iglesia de oración, era una iglesia que le gustaba orar. ¿Te gusta orar a ti? Pasas horas y horas orando en el altar de Dios o allí en tu cuarto de habitación. Busca la presencia del Señor tú. La iglesia de los primeros apóstoles era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba en la oración, que oraba sin rendirse y veía a través de la oración, veía, escúchame bien, veía la gloria de Dios, veía las maravillas de Dios, veía los milagros de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque era una iglesia de oración. Yo no sé si tú eres una iglesia de oración. Yo no sé si a ti te gusta orar. Tal vez te pueden gustar los cantos cristianos. Tal vez te pueden gustar los dramas en la iglesia. Tal vez te puede gustar estar en el ministerio de alabanza de la iglesia donde te congregas. No importa, eso es bueno. Pero es mejor la oración. Porque la oración te va a traer a ti fortaleza para tu vida espiritual. La iglesia de los primeros cristianos, de los apóstoles allá, era una iglesia que oraba. Era una iglesia que perseveraba en la oración. La iglesia de hoy en día es una iglesia que quiere ver milagros. Es una iglesia que quiere ver las maravillas de Dios. Es una iglesia que quiere ver la gloria de Dios como antes se miraba. Pero ¿por qué no sucede eso hoy en día? Porque al momento cuando viene el mensaje, ya muchos están viendo el reloj y ya se quieren ir para sus hogares. ¿Sabes por qué? Porque es una iglesia que no busca en oración a nuestro Padre Celestial. No busca estar en constante ahí armonía con nuestro Dios ahí. Aleluya, santo es el Señor. La iglesia de hoy en día es una iglesia que quiere milagros, quiere ver prodigios, pero no quiere pagar el precio. Quiere ver todo lo que sucedía antes. Porque si tú vienes a la memoria de la iglesia primitiva, donde a ti te dice que aún con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, y tú puedes preguntar, pero ¿por qué pasaba eso, pastor? ¿Por qué pasaba que hasta con la sombra de esos apóstoles los enfermos se sanaban? Pero es que eran hombres de oración. Hoy queremos ver nosotros milagros. ¿Hace cuánto no vemos milagros? ¿Hace cuánto no miramos paralíticos que se levantan? ¿Hace cuánto no miramos ciegos que ven? ¿Hace cuánto no miramos esos milagros? ¿Sabe por qué? Porque ya se nos ha olvidado cómo comenzamos allá atrás. Los cultos más pequeños hoy en día en las iglesias, los cultos más pequeños, los que duran poco tiempo, pues, son los cultos de oración. Una iglesia que no ora es una iglesia sin ventanas, es una iglesia sin el resplandor de Dios. Es una iglesia que no abre espacio para que el Espíritu Santo entre ahí a nuestras vidas. Él está dispuesto. Él está en las cuatro esquinas del templo esperando que la iglesia pueda abrir esas ventanas, esos huecos para poder entrar y llenar a toda la congregación del poder sobrenatural de Dios. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Sabe por qué no pasa? Porque apenas oramos 3-5 minutos y ya nos queremos ir para nuestros hogares. Por eso no vemos la gloria de Dios. Por eso hoy ya no se manifiesta el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ya se nos ha olvidado la oración. Te he mencionado dos cosas. Te he mencionado dos características de la iglesia primitiva. Te he mencionado la enseñanza y te he mencionado la oración. Mira la tercera característica de la iglesia primitiva.
Te lo dice en el versículo 43 y versículo 44. Te repito, te lo dice en el versículo 43 y en el versículo 44. Léelo ahí donde estás, para que mire que yo no te estoy engañando. Te estoy hablando de las características de la iglesia primitiva. Por eso el tema del mensaje, recordando a la iglesia primitiva. Era una iglesia unida. Dice el tercer punto, era una iglesia unida. Escúchame bien, una iglesia unida. Así como los dedos de las manos, unida. Los cristianos estaban juntos y todo lo que tenía era de todos. No había egoísmo entre los miembros de la iglesia. No decían, oh, yo vivo mejor que aquel. Oh, yo duermo con aire acondicionado. Oh, yo tengo 5 megas en la casa. Oh, yo tengo 3, dice el otro. Oh, yo tengo un carro en la casa. Yo tengo una moto, dice. Y tal vez aquel solo tiene una bicicleta. No, amados hermanos. La iglesia primitiva no actuaba así para fanfarronear, para exaltarse. No. Todos eran de un mismo sentimiento ahí. Todos se mantenían unidos. Un solo lazo. Y es que solo así, amados hermanos, solo así nosotros podemos sentir la gloria de Dios, que estemos unidos. Mire, los cristianos estaban juntos y todo lo que tenían era de todos. Qué bonito es que si usted tiene plátanos y yo tengo maíz, pues usted me da plátanos y yo le doy maíz. Qué bonito es que si yo tengo azúcar y usted tiene café, usted me da café y yo le doy azúcar. Qué bonito es llevarse así. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Hoy en día, unidad es la palabra que más hace falta en las congregaciones. Y la falta de unidad es ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Te lo repito, la falta de unidad en los pueblos de Dios es ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Yo te invito a que leas ahí en tu casa. Ahí lee, escríbelo en un papel, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versos 20 y 21. Ahí te lo dice. Te voy a repetir la cita bíblica. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Juan 17, 20 y 21. Nuestro Señor Jesús oró para que entre los cristianos hubiera unidad, que fuéramos uno, así como Él es uno con nuestro Padre Celestial.